Muy buenas tardes. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Henry, Arnulfo, gracias por la invitación, a ustedes, a su junta directiva, a todo el equipo de Fedetrascarga y a todos ustedes, gracias por no solo haberme invitado, sino acompañarme el día de hoy. Para mí es absolutamente importante estar en este evento. Hace un año nos vimos en Bucaramanga y realmente me siento agradecido de tener la oportunidad de volver. Este es un sector que he defendido a capa y espada durante los últimos 2 años, pero que siempre he tenido la convicción que es fundamental. Por un lado es termómetro de lo que pasa en Colombia, pero por el otro moviliza la economía colombiana y sin duda representa a millones de familias. Y este es un sector al que hay que hacerle un homenaje, porque es un sector trabajador. Son muchas las familias transportadoras que arrancaron de cero y hoy tienen empresas exitosas. Y buena parte de la preocupación que estamos sintiendo hoy es porque no estamos dispuestos a volver a comenzar de cero. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero no solo a ustedes, a sus empresas, a sus familias, sino en general al país. Hemos tenido que ser resilientes y un esfuerzo gigantesco para superar la adversidad durante años. Y aquí estamos y tenemos que defender sin duda nuestras empresas, pero en especial nuestro país. Yo hoy les voy a hacer un diagnóstico sobre seguridad, pero me voy a adelantar. Esta presentación, Henry, tiene final feliz. Yo les pido paciencia en lo que aquí voy a mostrar, pero lo que es evidente es que la pesadilla que estamos viviendo no es inevitable y va a terminar. Y lo que es fundamental es que Colombia sí tiene solución. Pero para llegar a esa solución es determinante entender cuál es el país que estamos viviendo. El 20 de julio el presidente hizo una presentación, describió un país que no existe, muy distante a lo que nosotros vivimos. La realidad de los colombianos es otra. Y para poder enfrentar esa realidad tenemos que conocerla. Me pidió, insisto, Fedetrascarga, que habláramos de seguridad. Y es determinante, porque sin seguridad no hay nada. Sin seguridad, como lo vamos a ver, no hay economía. Sin economía no hay empleo. Sin empleo no hay superación de pobreza. Pero además sin economía no hay empresarios. Y si no hay empresarios no hay quien pague impuestos. Y si no hay impuestos no se financia la política social. La política social sin inversión privada es insostenible y es engañosa, pero vuelve todo al mismo punto. Sin seguridad no pasa nada de lo anterior. Yo tengo que decir que a mí me dolió hacer esta presentación porque me duele ver al país como está. Pero insisto, este es el país que tenemos, este es el país que hay que arreglar. Lo primero es que es evidente que la inseguridad se está deteriorando. No lo podemos negar. Entiendo que aquí la viceministra de Defensa dijo que Colombia está mejor, hoy no podría estar mejor que en los últimos 30 años, entiendo que dijo. Yo no tengo que decirles a ustedes lo que está pasando, porque ustedes lo viven, porque está en riesgo sus vehículos, porque están en riesgo la mercancía que transporta, porque han vivido los bloqueos, porque han vivido los asaltos a las tractomulas, pero además lo vivimos en nuestras casas. En Colombia otra vez nos sentimos secuestrados en nuestras casas, disparado el microtráfico, la extorsión democratizada. Y esto es lo más grave. Este es el comportamiento de los grupos al margen de la ley durante estos años. La primera barra es 2019, la segunda 2022 y la tercera 2024. Sin excepción, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y los grupos de crimen organizado, todos han crecido. Hoy, este es el comparativo de presencia territorial. En el 2019 y en el 2024, ¿cómo está el Clan del Golfo? En el 2019 era ahí donde tenía presencia y ustedes ven la expansión en el 2024.
un crecimiento del 84% desde el 2019 a 2024. Están en casi 400 municipios. El ELN, pues ustedes ven el crecimiento del 2019 al 2024, un incremento del 56%, está en 232 municipios. Las FARC prácticamente están donde estaban antes del 2002. Un incremento del 141%, están en prácticamente 300 municipios. Es decir, hoy Colombia está gobernado en un tercio por los criminales. Fuente, Defensoría del Pueblo. Entiendo que vieron este mapa el día de ayer. Los que estaban aquí creo que se los presentaron. De alguna manera resume un cuadro de la Fundación Ideas para la Paz, resume las dinámicas de violencia en el país. En rojo, donde están en disputa varios grupos. En amarillo, donde hay un dominio predominante de alguno de los que ya mencioné. Y en verde, donde coexisten. Y si ustedes hacen, como lo vamos a ver en unos minutos, una correlación sobre esta presencia y los delitos de alto impacto y las economías ilegales, pues es evidente. Donde están concentrados estos grupos es donde mayor violencia hay. Ahora, ¿cuáles son los delitos que utilizan estos criminales para financiarse? Primero, el secuestro. Esta es una historia triste. Miren cómo venía una reducción y se dispara el secuestro. 338. No teníamos esa tasa, o es la tasa más alta en los últimos 15 años. Aquí, solo en el 2024, el anterior era anualizado. Aquí lo que vemos son los primeros 6 meses. Miren el 2023 lo que sucedió en los primeros 6 meses en materia de secuestro y ahora miren cómo va el 2024. Aunque cayó, sigue siendo mucho más alto de lo que teníamos y probablemente va a ser superior pues al total anual. Aquí los departamentos donde más secuestro hay, no me voy a demorar mucho en esto para poder avanzar, pero este es un tema, lo dije ahora, este gobierno democratizó la extorsión. Aquí está. Ustedes ven en este cuadro, enero-junio, todos los años, comparativo de los primeros 6 meses, ven el crecimiento en el 23, ven cómo sigue creciendo en el 24. La extorsión está disparada en todo el país. Aquí, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño ha crecido en 255% el problema de la minería ilegal. Y entonces eso ha llevado a que se fortalezcan las estructuras y estos son el tipo de crímenes que cometen en el control territorial. La primera, masacres. Ustedes recuerdan además la vehemencia como quienes hoy gobernaban decían que no podía haber más masacres, pero hoy guardan silencio. Solo en el gobierno Petro 170 masacres, más de 598 víctimas. El comportamiento anualizado de las masacres, cómo vamos en los primeros 6 meses y dónde ocurren en mayor proporción. Aquí los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, también 334 líderes sociales y excombatientes durante este gobierno. Aquí los lugares donde más sucede. Aquí hay unas cifras de desplazamiento. Este era un tema que hace muchos años no vivíamos en estas dimensiones, pero ustedes lo ven aquí, el crecimiento, por ejemplo, solo en el 23 aumentó en 18% el desplazamiento individual. El desplazamiento masivo afectó a 50.000 personas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, lo que sucede también en todo el tema de los confinamientos, por ejemplo, en el Chocó el año pasado. Y con eso quiero insistir a que aquí hay un problema, hay una ausencia de política de seguridad. Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Lo que hoy estamos viviendo es inevitable? La respuesta es no. Lo que hoy estamos viviendo fue una mala decisión que tomó el país hace 2 años, pero depende de nosotros cambiarla. Nosotros tenemos hoy más que nunca reivindicar que la seguridad es fundamental, porque ustedes lo sienten. Aquí hay un tema que ustedes ya han hablado y no me voy a demorar en esto, pero que es determinante, y es cómo la inseguridad ha afectado los bloqueos que ustedes sienten de primera mano. Y aquí entonces, estas son todas fuentes de Fedetrascarga. Probablemente ustedes lo han visto, entonces tampoco me voy a demorar mucho, pero lo que ustedes ven aquí es que las pérdidas económicas
de los cierres viales o bloqueos cada vez son mayores. Aunque tenemos menos bloqueos en el 2024 que en el 2023, las pérdidas económicas se estiman en mayor grado. Aquí, por ejemplo, entiendo, este fue un cálculo que hace Fedetrascarga, y si no estoy mal, hay otros en el gremio de transporte que hacen algo similar, y es que evalúan las horas que estuvieron bloqueadas y se limitaba la logística del país. Ustedes ven, por ejemplo, en el solo el 2023 la pérdida económica de los bloqueos fueron 3.6 billones de pesos. ¿Y eso por qué es importante? Aquí hay un tema que yo creería que como país no podemos olvidar. Todos los días nos repiten que el problema económico en Colombia es la inflación, y obviamente la inflación lleva a que haya mayores tasas de interés. Este cuadro lo traigo porque lo que disparó la inflación en el país, de acuerdo al Banco de la República en uno de sus informes del 2022, fueron los bloqueos del 2021, de mayo del 2021. Ustedes ven esta gráfica, y en la gráfica ven el paro nacional, estallido social o como lo quieran llamar, y es ahí donde se dispara la inflación. Ustedes lo vivieron, la limitante para llevar insumos al campo, las dificultades de sacar la producción, encarecieron la comida, y este fue el resultado. Conclusión: la inseguridad lleva a una pérdida económica, pero también a un problema social como el que vimos en aquel momento. Y entonces, la inseguridad, es obvio, afecta, como lo dije al comienzo, la economía. No hay economía que se desarrolle en un país inseguro, no existe, es imposible. Y por eso hoy más que nunca tenemos que resaltar y reivindicar el valor de la seguridad. Aquí rápido, pues Colombia viene perdiendo cada vez más competitividad en el mundo, y buena parte de los factores que lo hacen es todo lo que está relacionado a la eficiencia del gobierno, y por ende calculado ahí los temas de seguridad. Es más, lo dice aquí, por ejemplo, lo dicen diferentes entidades. Aquí este es el desempeño de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y este es un tema central, porque la inversión, dicen los economistas, es la semilla del crecimiento futuro. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay inversión, no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay prosperidad. A propósito, una cifra muy importante que vale la pena tener en cuenta: la reducción de pobreza en Colombia más importante que hemos tenido en la historia reciente es del 2002 al 2017. Pasamos de 66% a 33%, es decir, redujimos la pobreza en 50%. Y según Fedesarrollo, el 72% de esa reducción se explica por el crecimiento económico. Crecimiento económico no es más plata para los ricos, es más bienestar social para todos. Y esa es la gran confusión de este gobierno, por eso ataca a los empresarios y a los emprendedores. El crecimiento económico lo defendemos como un medio, no como un fin, y la inversión es lo que determina ese crecimiento económico. Y sin duda hay una relación a mayor incertidumbre, entre otras cosas por la inseguridad física, si se quiere así, para hacer un contraste con la inseguridad jurídica, pues cae la inversión. Aquí, por ejemplo, hay una gráfica que muestra la caída de inversión directa, extranjera directa, que a propósito en dos sectores que además son fundamentales, entre otras cosas, para ustedes. Deben ser muchas las mulas que tienen ustedes transportando minería, por ejemplo, carbón, o por ejemplo gas, y lo que ustedes ven, gas líquido pues evidentemente, y lo que ustedes ven aquí en este sector es una caída en inversión. Ahora, dice por ejemplo el Departamento de Estado de Estados Unidos que uno de los determinantes que impiden la atracción de inversionistas es precisamente esta: la inseguridad y la presencia de grupos al margen de la ley en cadena de suministros legales, y sin duda la corrupción. Es decir, este es un tema que asusta. Estados Unidos tiene un informe donde recomienda en qué países invertir. Durante años, en las últimas décadas, estuvimos varias veces ahí. Hoy, aunque no desincentiva invertir en Colombia, no menciona al país, lo que evidentemente una serie de empresas tienen en cuenta cuando escogen dónde invertir. Este es un tema técnico, pero me parece interesante explicarlo. Los CDS son la prima de riesgo, de alguna manera, que paga los gobiernos
por el riesgo que representan en la deuda externa. Se llaman credit default swaps en inglés. Y básicamente se movilizan de acuerdo al riesgo que tiene el país. Yo me imagino que a varios, ahora que pasamos la Copa América, les gusta el fútbol. Voy a hacer de alguna manera esta analogía. Colombia es la línea roja. Entre más bajo esté la línea, quiere decir que tiene menor riesgo. En 2019, hasta la pandemia, veníamos, como ustedes ven, la línea roja con México. Que México además, pues digamos, puede ser catalogado desde el punto de vista fiscal y en el caso de riesgo como la categoría A. Estábamos en la categoría A, digamos, ¿no? Con los países de alguna manera que tenían una solidez financiera. Llega la pandemia, nos disparamos, pero bajamos con México. Pero pasa algo en el 2021. ¿Qué pasó en el 2021 en mayo? El paro, que generó mayor pérdida económica para el país que la misma pandemia. Y ahí perdemos el grado de inversión y Colombia, el rojo, empieza a crecer y se pega a la raya azul oscura, que es Brasil. Salimos de la categoría A y nos pasamos a la categoría B. Y en junio del 2022 eligen a Petro. Y automáticamente los mercados internacionales identifican riesgo. Y entonces nos pasan a la C, ya ni siquiera con Brasil. Y Brasil tiene mejor calificación de riesgo que Colombia. Perdón, peor calificación de riesgo que Colombia. Es decir, teniendo mejor calificación de riesgo que Brasil, hay más riesgo, perciben más riesgo en Colombia. Entre otras cosas, por la inseguridad. Todo esto es importante porque quiero generar un gran consenso de que para que todo esto vaya bien, tiene que haber una cosa: seguridad. Pero tengo que decirles, Henry, todos, que Colombia tiene más futuro que pasado. Yo los entiendo porque además vengo de una familia empresaria, sé lo que implica invertir, sé las dificultades, sé las angustias, y estoy seguro que ustedes que han hecho a pulso sus empresas, que creen en este país, que viven en Colombia, pues no están dispuestos a renunciar a ellos como no lo estamos la inmensa mayoría de colombianos. Y no me cabe la menor duda que Colombia tiene más futuro que pasado, pero ese futuro depende de nosotros. Primero, Colombia somos todos nosotros y estamos por encima de un mal presidente. A veces la preocupación, el miedo, la incertidumbre nubla nuestra visión, pero insisto, esto tiene solución. Y ya lo vivimos, no se nos puede olvidar. Yo traigo solo algunos datos que a veces se nos olvidan, pero ya sabemos cuál es el camino para vencer la criminalidad. Entre el 2002 y 2010 se redujeron los secuestros en 90%, los homicidios se redujeron en 54%, los homicidios a los sindicalistas se redujeron en 86%, los atentados terroristas cayeron en 85%. Se reincorporaron 35.000 personas y los casos de voladuras de oleoducto cayeron en 61%. ¿Esto por qué se dio? Porque había un compromiso absoluto en que la seguridad no es negociable. Una política seria de seguridad es el único camino para que un criminal deje las armas y se someta a la ley. Yo no estoy en contra de que haya diálogo, pero en las condiciones que pone el Estado, no en las condiciones que ponen los criminales. Yo estoy convencido de que hay que patrocinar al ejército, a la policía, hay que empoderarlos para que nos cuiden. Todos ustedes han recorrido las carreteras colombianas y todavía uno recuerda a los militares saludándonos en las calles. Todavía recordamos la dignidad que representa ser policía o ser militar, que hoy desafortunadamente están en riesgo. Y lo digo porque es que la seguridad es un compromiso no solo de un gobierno, sino de un país. Y depende de nosotros si el próximo gobierno le apuesta o no a la seguridad. Ahora, en la seguridad implica liderazgo. Se necesita liderazgo para que haya seguridad. Se necesita motivar a la fuerza para que haya seguridad. Se necesita participación ciudadana para que haya. Y sin duda vamos a necesitar
colaboración o cooperación internacional. Solos vencer a estos criminales probablemente no sea fácil, pero el mundo entero estaría dispuesto para acompañarnos en esta situación. Ahora, miren ustedes esto. La seguridad en Colombia entre este periodo disparó el crecimiento económico, 4.7, por ejemplo. Llegamos en promedio, la inversión creció, con la excepción de la crisis financiera que ustedes ven destacada ahí. Vemos la inversión extranjera, cómo creció cuando hubo seguridad, pero no solo la extranjera, ustedes mismos, porque de lo que estoy seguro es que todos, no ahora, sino cuando ganó Petro, suspendieron en buena parte, y bueno, corrijo, no todos, muchos suspendieron inversiones que tenían previstas para el 2023. La ANDI hace una encuesta bien interesante, es una encuesta que pregunta, producto de la incertidumbre, si pretende o no mantener las inversiones para el 2023. Bueno, casi el 70% en aquel momento de los empresarios respondieron que no, que iban a suspenderlas, y solo el 30% quisieron mantenerlas. Y se les pregunta por qué, y la inmensa mayoría dicen suspenderlas por la incertidumbre política y por lo que preveían con la tal paz total en aquel momento. Hoy ya vemos las consecuencias. La paz no se consigue con impunidad, la paz se consigue con seguridad, es el único camino. Aquí, por ejemplo, ese cuadro que les mostré de las categorías de fútbol, de las primas de riesgo, aquí está el ejemplo. En el 2012 éramos uno de los países más riesgosos de América Latina, llegamos a ser uno de los con menor riesgo, con la excepción de la crisis financiera que golpeó a todos los países por igual, en buena parte por la seguridad que eso generó. E insisto, sin seguridad no hay paz. Nosotros necesitamos creer nuevamente que es posible, pero depende de nosotros. Yo estoy recorriendo todo el país ahora, obviamente como senador, y lo que veo es mucha más fuerza de la que uno nota a veces. Todos queremos salir adelante y queremos trabajar, y hoy es un momento para hacerlo, pero hay que actuar a tiempo. Yo entiendo que no nos gusta quedarnos en lo negativo, pero es importante mantener el sentido de urgencia. Si nosotros no mantenemos el sentido de urgencia, nos puede pasar lo de la rana. Arnulfo, lo de la rana, ¿qué es? Que si se acostumbra a la rana, la cocinan. A la rana que la meten en el agua tibia y van calentando el agua poco a poco, se acostumbra y la cocinan. La rana que percibe el agua caliente se salva. Nosotros tenemos que ser el segundo caso. No podemos quedarnos dormidos, tenemos un espejo. Este próximo domingo, a propósito, es un día importantísimo, no para Venezuela solamente, para todo el mundo. Pero además, ¿por qué para Colombia es tan importante? Porque en Colombia nunca habrá paz si en Venezuela no hay libertad. En Venezuela sobrevivieron los bandidos de Colombia. Probablemente la historia hubiera sido diferente si no hubieran tenido un aliado en Venezuela y en Ecuador. Pero lo que es evidente es que el domingo va a ser absolutamente detonante de una nueva forma de ver la vida, y es el valor de la libertad. Eso es lo que moviliza a los venezolanos en el mundo entero. Defender la libertad que aquí está en riesgo, pero que no hemos perdido. ¿Y por qué no la hemos perdido? Porque en buena parte están ustedes. ¿Cuál es la gran diferencia entre Cuba, Venezuela y Colombia? Los empresarios colombianos. En Cuba no había empresarios prácticamente. En Venezuela, básicamente la gran mayoría de empresarios estaban y dependían ¿de qué? Del sector público, del petróleo. En Colombia no. En Colombia hay un abanico de empresarios. Y ojo a esto, a diferencia de Venezuela, en Venezuela los empresarios vivían del Estado. En Colombia el Estado vive de los empresarios. Son ustedes los que tienen las llaves del país que queremos y nos merecemos. Mientras haya empresarios dispuestos a luchar,
que además es nuestra característica. Los colombianos hemos sido resilientes. Mientras haya empresarios listos para defender no solo a sus empresas, a sus empleados, tenemos futuro. Yo estoy convencido que llegó la hora en la que todos nosotros no solo nos dediquemos a promover el crecimiento de nuestras empresas, sino llegó el momento de que nos dediquemos a ser líderes activos de esta sociedad. Ustedes son influenciadores en sus casas, en sus empresas, en su sector, en sus ciudades. Hoy más que nunca los necesitamos de aliados. Nosotros en el Congreso damos la pelea a capa y espada, les consta, no es fácil, pero la damos. Yo particularmente tengo la tranquilidad de decir que estoy en el único partido que arrancó sin dudas en la oposición. A mí nadie me dijo si Petro era, a mí no me tenían que contar cómo era Petro. Primero, lo viví en Bogotá 4 años desde el Consejo en la oposición, pero segundo, ya lo sabíamos todos. Y desde el comienzo arrancamos una oposición muy responsable. ¿Por qué? Porque hacer oposición es fácil, hacerle daño al gobierno es fácil, hacerle daño al país es fácil. Quienes hoy gobiernan llegaron al poder haciendo oposición, pero en el camino destruyeron a Colombia, ya se los mostré en el paro del 21. El gran reto entonces era en el 2022 cómo hacer oposición que enfrentara el daño que Petro puede hacer, pero al mismo tiempo construir un mejor país. Por eso a cada crítica la acompañamos con una propuesta. Es que Colombia necesita cambios, sí. Necesita transformación, claro. Ninguno de los que estamos aquí consideramos que estábamos en un país perfecto y mucho menos que estamos en uno perfecto. Pero cambiar lo que no funciona, o con el pretexto de cambiar lo que no funciona, destruir lo que sí sirve, es torpe. Ninguno lo haría, ninguno de ustedes, para cambiar lo que no funciona, destruye lo que sí sirve. Nosotros hoy, yo los quiero invitar a esto, y especialmente a este gremio que ha sido valiente. Y digo valiente porque ha sido uno de los pocos gremios que habla, que alza la voz, que dice lo que piensa, que si le van a subir el diésel se moviliza. Eso es valiente y no les puede dar miedo hacerlo. Pero lo digo aquí por eso, y es que tenemos que pasar de la etapa de enfrentar el daño de Petro a que juntos construyamos el país que queremos. Llegó la hora de empezar a construir esa alternativa. No podemos dejar que otros la construyan, porque ahí es donde surgen los populistas, los mentirosos, los que engañan. Depende de nosotros. Y este tipo de congresos dan línea de qué es lo que necesita el país. Así que yo les agradezco que me hayan invitado nuevamente. Y si puedo dar un mensaje, primero, que no nos pase lo de la rana. No seamos ingenuos, pero más importante, no seamos indiferentes. Segundo, las llaves del cambio que sí necesita Colombia, las llaves del país que queremos, la tienen ustedes, los empresarios, y no están solos. No están solos. Nosotros estamos dando la pelea en el Congreso, pero les pedimos a ustedes también que nos ayuden a darle en las calles. Que salgamos masivamente a entender que todos nosotros estamos por encima de este mal gobierno y de que Colombia no es una sola persona. Por el contrario, Colombia somos todos. Así que muchas gracias y bueno, espero que salgamos adelante juntos. Vamos a salir adelante juntos. Gracias.